Minecraft es un juego con muchas posibilidades y cosas que parecieran muy complicadas, es posible hacerlo realidad. Pero hay cosas que son imposibles de hacer por más que lo intentemos, al menos en el modo normal del juego. Así que el día de hoy acompáñame a revisar cuáles son esas cosas que son imposibles de hacer y por qué lo son. Cuando empezamos un nuevo mundo survival, lo primero que hacemos es talar madera. Nos hacemos una mesa de crafteo y todo lo necesario para ir a una mina. Pero por más diamantes que nos encontremos, será imposible romper la bedrock. En modo supervivencia, este bloque que tengo en la mano es imposible de conseguir. Podemos utilizar todos los picos que queramos y siempre va a ser el mismo resultado, imposible de romper. Aunque sí que es verdad que hay trucos para romper en sí el bloque y desaparecerlo, no existe ninguno para conseguir el ítem. Pasar las flechas por en medio de píxeles vacíos es totalmente imposible. Por ejemplo, aquí se supone que hay un espacio. Vamos a ver si pasa la flecha. Ups. Se queda justo parado. Cuando el espacio es muy pequeñito, a lo mejor tiene lógica que no pueda pasar la flecha, porque yo que sé, se queda en la madera de abajo. Pero que hay lugares como estos que literalmente es un cuadro, amigo, que pasaría mi cabeza por ahí y no pasa la flecha, por más que la disparemos. De hecho, si nos acercamos y miramos, está totalmente libre el paso para que pase esta vaina. Y no pasa igualmente. Si hacemos lo mismo en todos los lugares que tenga un espacio en el que pueda pasar, pues simplemente no va a pasar. Y así es ley de vida. Estaría chulo tener una especie de defensa en la cual podamos disparar y que pasen los proyectiles. Así cuando nos ataquen los zombies, podemos defendernos. ¿A que sí, pollo? Otra cosa que es imposible en Minecraft es el poder ver a través de los portales. Imagínate ser capaz de ver lo que hay a través de los portales, incluso pasar sin ningún tipo de pantalla de carga ni nada por el estilo. Hasta el momento es imposible en el Minecraft normal y solo se consigue con una modificación en el juego, pero créeme que estaría muy chulo. Imagina también poder ver el dragón desde arriba. Mira esta locura. Puedo ver lo que hay en el end desde arriba y literalmente desde mi mundo normal. Si me tiro ya desaparece y ahí está el dragoncito. ¡Oh! Pudiéramos hacer cosas media locas. Poder iluminar un espacio sin necesidad de colocar un bloque es imposible. Podemos llevar una antorcha en la mano si queremos, pero para poder iluminar necesitamos colocarla. Y lo mismo con todos los bloques que puedan emitir una luz o algo, exceptuando el marco brillante que no emite luz, solamente se ilumina el mismo. Pues todos estos se necesita colocar el bloque, porque si no, no ilumina. Un poco raro, pero sí es imposible de hacer. De hecho, ni siquiera tirando flechas con fuego se ilumina, cosa que el fuego en sí ilumina. Es brillante, pero con flechas de fuego no hace nada. Como vimos hace rato, la bedrock es imposible de conseguir el ítem, pero sí se puede desaparecer o hacer que desaparezca aprovechándonos de varios bugs. Pero claro, toda la bedrock de abajo del mundo normal, en realidad no tiene sentido que intentemos romperla porque no podemos construir por debajo de ella. De hecho, yo no conozco un bug o algo para romper la bedrock del overworld, pero si se puede, ¿cuál es el sentido? Imposible la construcción por debajo. De hecho, ni siquiera pasan los líquidos se quedan justo aquí. No hay nada más que buscar en el vacío del overworld, cosa que en el nether es muy diferente porque la bedrock está en la parte superior, pero si la rompemos sí que nos sirve porque podemos hacernos granjas o incluso cualquier construcción que queramos por encima de la bedrock. De hecho, es muy común encontrar granjas de oro en específico que se hacen por encima de la bedrock del nether, matando cerdos zombies. Todos sabemos que en el Minecraft normal de toda la vida tenemos una mano, que es esta querida mano derecha que están viendo, pero es imposible en primera persona ver la segunda mano. ¿Dónde está la segunda mano? Si intentamos colocar cualquier cosa en la segunda mano, por ejemplo, lo único que se verá es el ítem, no la mano en sí. Este me sorprendió bastante porque sí podemos tener la ballesta, por ejemplo, en la mano izquierda, pero nunca veremos la mano en sí como es. ¿Te imaginas que sea una mano súper realista, con dedos y todo? Porque no la veo, hermano, no la veo. Mojang, enséñame mi mano. Ahora hay varias contradicciones, pero algo que en teoría tiene que ser
ser totalmente imposible es el tema de colocar agua en el Nether. Si colocamos un cubito de agua, igual como le hacemos en el Overworld, que colocamos cubos de agua y se pone el agua, pues aquí en el Nether no te va a dejar. Así que debería ser imposible ver agua aquí en el Nether. Pero claro, tiene sus contradicciones, porque no podemos colocar agua normal, pero si la ponemos en un calderito, ahí sí nos deja. Es muy raro. Incluso nos deja colocar nieve que está supuestamente hecha de hielo, y la nieve en polvo también. Y si me meto en la nieve en polvo, igual me congelo. No sé qué sentido puede tener esto. Pero bueno, que colocar agua es imposible. En versiones anteriores habían trucos en los cuales te permitía romper el hielo y salía agua sin necesidad de colocar un cubo de agua. Pero ya a medida que pasa el tiempo lo han estado solucionando y ahora mismo es muy difícil colocar agua en el Nether, tipo corrientes de agua. Aunque sí que es verdad que en el End, cuando venimos a matar al dragón, está la posibilidad de que podamos morir por vacío, pero en realidad es la única forma de hacerlo en el modo supervivencia. En el Overworld no podemos morir de vacío, es imposible. Para morir de vacío tendríamos que ser capaz de bajar a lo más profundo del mundo y aparte romper la bedrock, lo cual es imposible también. Esta bedrock en teoría debería ser imposible de romper, pero bueno, siempre los bugs hacen de las suyas. Podemos bañar a casi todos los mobs del juego, incluyendo hasta los enemigos, pero es literalmente imposible meter a un Enderman dentro de un cubo de agua. Por alguna razón, el Enderman, en el momento que hace contacto con el agua, literalmente se teletransporta hacia otro lado y se hace daño. Si lo empujamos, se va. Si le tendemos una trampa, también se va. Es imposible hacer que se quede por su cuenta en un charquito de agua. Hay una forma que descubrí que es colocando un barco, hacer que el Enderman se suba al barco y así es la única posibilidad en el que se pueda meter al agua, al menos las patas solamente, y no le hace daño. Pero si rompemos el barco, hasta ahí llegó nuestro Enderman. Aunque Minecraft es muy grande y el mundo es prácticamente infinito, es posible llegar al límite de largo y de distancia que podemos recorrer de lejos, ¿no? Anteriormente esto se llamaban las Farlands, tierras lejanas, pero algo que es totalmente imposible es saber dónde es el límite de altura para seguir, porque aunque no podemos seguir más para allá del límite de largo, en realidad de altura no tenemos un límite. Incluso la lluvia es algo raro porque no sabemos dónde comienzan las gotitas a caer, porque por encima de las nubes sigue cayendo la lluvia. Sería curioso encontrar el límite de altura. Déjame saber si piensas que existe este límite. En Minecraft es posible domesticar a un caballo, ponerle la silla de montar, incluso armadura, para que no sufra. Pero la silla de montar también se la podemos poner a los cerdos, pero en realidad no podemos domesticarlo. Y nunca vamos a poder controlar el movimiento del cerdo si no tenemos una caña con una zanahoria. Así que en realidad lo que estamos haciendo no es domesticar un cerdo cuando le damos para adelante con la caña. Así sí podemos mantener el movimiento que queramos, pero si no tenemos la caña ya el cerdo se olvida de nosotros y no podemos controlar nada. Así que prácticamente es imposible controlar un cerdo sin tener la caña con la zanahoria, ni tirándoselo así para el frente. Vete para allá, vete para allá. Mira, cómetelo, ahí en el piso. Gracias por llegar a esta parte del video. Yo me despido por aquí y nos veremos en un próximo. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.